Todos soñamos con una familia linda, perfecta, pero no existen las familias perfectas. Cada familia tiene sus problemas, también sus grandes alegrías. En la familia cada persona es valiosa porque es distinta a las demás. Cada persona es única, pero las diferencias también pueden provocar conflictos, heridas dolorosas. Y la mejor medicina para curar el dolor de una familia herida es el perdón. Perdonar significa dar otra posibilidad. Dios hace eso con nosotros todo el tiempo. La paciencia de Dios es infinita. Él nos perdona, nos levanta, nos hace empezar de nuevo. El perdón renueva siempre la familia, hace mirar adelante con esperanza. Incluso cuando no es posible el final feliz que nosotros quisiéramos, la gracia de Dios nos da fuerza para perdonar y trae paz, porque libera de la tristeza y sobre todo del rencor. Oremos para que las familias divididas encuentren en el perdón la curación de sus heridas, redescubriendo, incluso en sus diferencias, las riquezas de cada uno. Queridas hermanas, queridos hermanos, buenas noches. Estamos celebrando el segundo domingo del tiempo de Cuaresma. Muy interesante como la Iglesia, el primer domingo de Cuaresma de todos los años, nos invita a meditar, detenernos especialmente en las tentaciones de Jesús en el desierto, donde pues se muestra la humanidad de Jesús, ¿verdad? Que nosotros sabemos que es Dios y que es hombre, pero en las tentaciones pues aparece especialmente este lado humano. Y el segundo domingo de Cuaresma, todos los segundos domingos de Cuaresma, la Iglesia nos invita a detenernos ¿en qué cosa? En la transfiguración, ¿verdad? Que muestra la divinidad de Jesús. Esto ya nos indica el camino que hacemos, pues todas las Cuaresmas, ¿verdad? Que la meta es la resurrección, porque la transfiguración es una anticipación de la resurrección de Jesús. San Lucas no lo dice, ¿verdad? Pero vemos cómo Jesús en su transfiguración hay una, no creo que sí lo dice, a ver, Evangelio. Sí, se hicieron blancas y relampagueantes los tres evangelistas cuando hablan de lo que es la transfiguración, hablan de estas vestiduras blancas, el color blanco como signo de la resurrección. Es una anticipación, podríamos decir, esta manifestación de la gloria de Jesús. Ahí Jesús manifiesta lo que es, digamos, toda su gloria. Y los discípulos, ¿verdad? Después, más adelante, cuando reinterpretarán toda la vida de Jesús, pues precisamente la Iglesia verá en esto un signo que anticipa ya esta realidad. En la primera lectura tomada del libro del Génesis, escuchamos nosotros cómo Abraham hace un pacto, una alianza con Dios, y es una alianza, las alianzas generalmente son bilaterales de las dos partes, ¿verdad? Dios le pide a Abraham que haga un sacrificio, él corta los animales, dice en dos partes, vamos a suponer que de un lado pone una parte, del otro lado pone la otra parte, y se acostumbraba en tiempos
pues de Abraham en el Antiguo Testamento, que para sellar la alianza se tenía que pasar entre los dos, entre los animales cortados por en medio, para significar que si alguno de los dos no cumplía con esta alianza, entonces ¿qué le sucediera? Lo que le había sucedido a los animales, es decir, que murieran, ¿verdad? O sea, ese es el signo de cortar los animales y ponerlos, ¿verdad? Uno de un lado y el otro del otro lado. Es muy interesante que Abraham no pasa. El único que pasa por ahí, ¿quién es? Dios. Nos dice aquí, estando ya al ponerse el sol, Abraham cayó en un profundo letargo y un terror intenso y misterioso y se apoderó de él. Cuando se puso el sol hubo una densa oscuridad y sucedió que un brasero humeante, ¿verdad? Un fuego humeante y una antorcha encendida pasaron entre aquellos animales partidos. Es el signo de que el que pasa entre esos animales partidos es Dios. Es una alianza, podríamos decir, totalmente unilateral. Es una alianza totalmente de Dios. O sea, Dios asume totalmente la responsabilidad sobre sí y solamente Él pasa. Ese es un signo muy interesante y muy bonito porque Dios siempre es fiel en nuestra vida y Dios es fiel a sus promesas. Él siempre las va a cumplir, ¿verdad? Claro, que también pide de nosotros que haya una parte, podríamos decir, ¿verdad?, de querer hacer las cosas, pero quien las va a llevar a cumplimiento es Él, involucrando sin duda alguna nuestra libertad. Esta alianza, vemos como nosotros en el Evangelio aparece también, y aparece en Moisés y en Elías. Moisés es el hombre de la ley, ¿verdad? Dios dio la ley al pueblo de Israel a través de Moisés. Hizo alianza con su pueblo, primero con Abraham, después con Moisés, ¿verdad? Pero también Dios hace alianza con nosotros a través de su Hijo, que cumple un éxodo, es decir, una salida. Nos dice San Lucas que cuando se acercaba el éxodo de Jesús, otras traducciones dicen, cuando se acercaba Jesús a Jerusalén, cuando estaba cerca su muerte, a eso se está refiriendo, cuando estaba cerca su salida de este mundo. Éxodo significa salida, ¿verdad? El éxodo del Antiguo Testamento nos habla de la salida del pueblo de Israel de Egipto, o sea, la liberación. Cuando se acercaba, ¿verdad?, el éxodo de Jesús, es decir, la salida de Jesús de este mundo al Padre, entonces está esta transfiguración en un monte. No se dice cuál es el monte, se dice solamente que es un monte, ¿verdad? Se supone que ha de ser un lugar conocido, un poquito como a veces en las aldeas, en los pueblos, ¿verdad? Hay un lugar como conocido y todos nos referimos a ese lugar, ¿verdad? Presuponiendo que ya se conoce. Entonces dice, bueno, pues subieron a un monte o a el monte, podríamos decir. El monte en el Antiguo Testamento es el lugar del encuentro de Dios con el hombre. Moisés, Elías, los profetas subían, ¿verdad?, para encontrarse con Dios. Dios bajaba en el Antiguo Testamento para hablar con su pueblo, especialmente cuando se encontraba con Moisés. Dice que Dios bajaba como en una especie de nube. Aquí vemos lo mismo, Dios baja y aparecen con Jesús dos grandes personajes del Antiguo Testamento, que es el cumplimiento, podríamos decir, y que nos habla del Antiguo Testamento en su totalidad, que es la ley y los profetas. También otra cosa que quiero aquí resaltar es cómo los discípulos, nos dice el evangelista San Lucas, que estaban rendidos de sueño. Estos tres discípulos seguidos Jesús los lleva con él cuando va a realizar algunas obras milagrosas, ahora en la transfiguración. Dice que estos tres discípulos tienen sueño,
que se duermen. Hay otro momento donde también estos discípulos se nos duermen, no sé si se recuerdan cuál es, cuando suben a otro monte un poquito más pequeño, ¿verdad? El monte de los olivos, ¿verdad? O el huerto de los olivos, conocido también de esa manera. En ese lugar también estos discípulos se duermen. Jesús tiene particular atención, podríamos decir, de aquellos que les cuesta más trabajo. Porque algunos podrían ver en esta elección de Jesús de llevar a estos tres a muchos lugares una preferencia especial hacia ellos, un favoritismo. Yo creo que más bien es lo que sucede con todo papá, con toda mamá, cuando tienen un hijo especialmente que le cuesta trabajo entender. Cuando tienen un hijo un poquito más rebelde, podríamos decir. Santiago y Juan, igual que Pedro, aparecen continuamente en las Escrituras con actitudes que Jesús tiene que corregir. San Pedro, ¿verdad? Jesús le dice que es un Satanás. Apártate de mí, Satanás. Palabras fuertes hacia Pedro, porque tú no piensas como Dios, sino como los hombres. Santiago y Juan, ¿verdad? Bueno, además, Pedro, es aquel que en el huerto de los olivos va a sacar una espada, ¿verdad? O sea, trae su espada consigo, Pedro, ¿verdad? O sea, violento. Además de eso, pues otras cosas de Pedro. Pero, bueno, reniega a Jesús, ¿verdad? Se va corriendo. Ciertamente al final hay una conversión y le entrega de su propia vida como testimonio del amor a Jesús y a sus hermanos. En el caso de Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, otra forma de decir los Boanerges, les dice, vienen descritos de esa forma en la Biblia, significa los hijos del trueno. ¿Y cómo son los truenos? Son violentos, son fuertes, ¿verdad? Un poco como la actitud que tienen cuando Jesús no es aceptado en Samaria, porque Jesús iba bajando de Galilea a Jerusalén, pero tenía que pasar por Samaria porque era el camino más fácil. Jesús quiere entrar a un poblado y no le permiten la entrada porque era judío. Y entonces, ¿qué es lo que dicen Santiago y Juan? Hagamos bajar fuego del cielo para que los devore. O sea, vamos a imponer, vamos a quemar gente, ¿verdad? Si no quieren recibirte a ti, vamos a acabar con ellos. Santiago y Juan son los hermanos también que cuando Jesús ha hecho lo que es el segundo anuncio de pasión, se acercan a Jesús y le dicen, Señor, queremos los primeros puestos. Jesús acaba de hablar de su cruz, acaba de decir que va a ir a dar la vida por sus hermanos, por la humanidad entera. Se dice ahí, los discípulos no entendieron las palabras de Jesús, de que iba a ser apresado, de que iba a sufrir mucho y que iba a ser crucificado y al tercer día iba a resucitar. Dice, no entendieron las palabras. Los evangelistas a veces son así, ¿verdad? Delicados y con mucho tacto, pero el mensaje que quieren transmitir es fuerte, porque inmediatamente después dice que estos que no habían entendido las palabras de Jesús, se empiezan a repartir los primeros puestos. La pregunta es, ¿habían entendido o no habían entendido que el maestro iba a morir y que por lo tanto había que ver quién era el que se iba a quedar en su lugar? Yo creo que habían entendido muy bien, ¿verdad? Se va a morir, ¿a quién le toca? ¿Verdad? Muchas veces como cuando ya los papás están muriendo, los hijos ya se están repartiendo la herencia, un poquito es la idea, yo creo. Los hijos, es que no nos estamos repartiendo porque papá y mamá se van a morir. Nada más es un poquito como para saber a quién le va a tocar qué cosa, ¿no? Un poquito es eso. O sea, son estos dos discípulos que hacen esto, precisamente. O sea, que buscan los primeros puestos, que responden de esa manera a la pasión de Jesús, una negación, podríamos decir, ante la cruz. Y aquí aparece también esto. Si nosotros vemos estos hombres, o sea, como que están aburridos, como que se duermen. ¿Cuándo se duerme uno? En la homilía, cuando la homilía está medio aburrida, o cuando es muy larga también, ¿verdad?
tendemos a dormirnos. Pero como que esto es la vida de Jesús, cuando Jesús habla de la cruz, no entienden, se duermen. Jesús les dice cuando va subiendo al huerto de los olivos, mi alma está triste hasta la muerte, y los discípulos a dormir. Estaban cansados, dice. Se estaban durmiendo de la tristeza, dice otra traducción. O sea, cuando Jesús los necesita, tienden a dejarlos solo, a dormirse. Bueno, o cuando Jesús nos necesita, ¿verdad? Eso hay que traducirlo a nuestra vida. A veces tendemos a quedarnos dormidos. El tiempo de Cuaresma es tiempo para despertar, ¿verdad? Despiértate, tú que duermes. Vemos aquí también esta situación, y donde la vemos, nos dice que Jesús iba hacia su éxodo. Aquí traducen, y hablaban de la muerte que le esperaba en Jerusalén. Ese es el éxodo de Jesús. Estos están como medio dormidos, despiertan, ven la gloria de Jesús y la de los que estaban con él. Y cuando estos se retiran, Pedro le dice a Jesús, Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí y que hiciéramos 3 chozas, una para ti, una para Moisés y una para Elías. Quiero detenerme especialmente en este punto. O sea, Jesús va hacia su éxodo y hace una parada en este monte donde se transfigura para mostrar su gloria. O sea, lo que va a suceder después de la pasión, muerte, es que Él va a resucitar. ¿Y qué es lo que sucede con los discípulos, y especialmente con Pedro? ¿Qué es lo que le dice a Jesús? Señor, quedémonos aquí. Es decir, no sigas tu camino. Aparece fuertemente la tentación de nuevo. Es decir, ¿para qué? O sea, tú puedes manifestar tu gloria. No es necesario que vayas a Jerusalén. No es necesario tu éxodo, tu salida de este mundo. O sea, no es necesaria tu muerte. Aquí estamos bien. Señor, aquí estamos cómodos. Mira, te hacemos una tienda. A ti le hacemos una a Moisés y le hacemos una a Elías. Quedémonos aquí. Y el evangelista muy sutilmente dice, Pedro no sabía lo que decía. No sabía lo que decía. Si continuamente algo que sucede en la vida de Jesús es que sus mismos discípulos se pondrán de piedra de tropiezo o de tentación. Esto para recalcar lo que decía la semana pasada, y es que Jesús no es tentado solamente 40 días, es tentado toda su vida. Y la tentación fuertemente aparece de los que están más cerca de Él. Y entonces por eso Jesús los tiene que acompañar de una manera particular. ¿Por qué? Porque no están entendiendo. Porque le están diciendo, Jesús, acomódate. Jesús, no sigas el camino. Jesús, detente. Jesús, es mejor, ¿para qué vas a hacer eso? O sea, no quieren realizar este camino. ¿Y por qué tanta negación? Porque pues sabemos que el camino del maestro es el camino de los discípulos. Y todo discípulo está, dice Jesús, a ser como su maestro. Eso es lo que tiene que anhelar todo discípulo. Y si el maestro va a dar la vida por sus hermanos, ¿qué es lo que le toca al discípulo? Hacer lo mismo. O sea, es un sí te queremos, Jesús, sí nos gusta lo que dices, sí nos gusta lo que haces, pero ese sentido de vida pleno, de vida plena a la que nos estás llamando, o sea, este sentido de la cruz, pues no nos gusta, ¿verdad? Y entonces se ponen con ciertas actitudes que San Pablo llama enemigos de la cruz. Actitudes, es muy fuerte decir que los apóstoles eran enemigos de la cruz, ¿verdad? Lo voy a matizar un poquito. Toman actitudes que van contra la cruz de Jesús. Donde a veces dice San Pablo, su Dios es el vientre, pero en realidad
por vientre, vamos a entender, colmar las necesidades puramente humanas sin ver trascendencia, sin ver más allá, sin ver hacia el cielo. Es quedarse en lo puramente humano y no ver que la vida tiene una plenitud en la entrega por sus hermanos. Es como, por ejemplo, el matrimonio. Vamos a poner como ejemplo el matrimonio. Veo varios matrimonios por aquí. Y el día de hoy también estamos celebrando 29 años de matrimonio de unos hermanos. El matrimonio es donación de la propia vida al otro. Cuando se hace, hay un cuestionario cuando se van a casar dos novios, ¿verdad? Y entonces uno les pregunta, ¿por qué quieres casarte? Y entonces, cuando uno de los dos dice, quiero casarme para que el otro me haga feliz, dice uno, ¡ay, ya vamos por mal camino, hijo! Ya vamos por mal camino, hija. No es para que el otro te haga feliz que te quieres casar, es para que tú lo hagas feliz. Ese es el sentido pleno de la cruz. Cuando yo me quiero casar para que el otro me haga feliz, estoy perdiendo el sentido de la cruz, porque el sentido de la cruz es donación de la propia vida para la salvación del otro, o sea, es en virtud del otro. La Eucaristía tiene este sentido pleno. ¿La Eucaristía es para Jesús o es para nosotros? ¿Quién es que come ese pan y bebe ese vino? Somos nosotros. O sea, es una entrega al otro. Entonces, a veces somos o nos comportamos como enemigos de la cruz cuando queremos quitarla de nuestra vida. Cuando la vida misma nos exige aún más a favor del otro. O sea, este sentido de la cruz, en lo que hemos escuchado últimamente en los evangelios entre semana. Ama a tu enemigo, ora por el que no te quiere, perdona a los que te hacen daño. Si alguien te pide, dale. O sea, es más, más y más. Siempre es más. ¿Qué sucede en un matrimonio cuando uno de los dos quiere dar el mínimo y piensa solamente en sí mismo? Va hacia la destrucción, autodestrucción. Le podemos contar el tiempo. Esto tiene tanto tiempo de vida hacia aquí. No hay algo más que cura esa situación. O sea, esto dentro de poco se acaba. Pero esto que podemos aplicar al matrimonio lo podemos aplicar a cualquier situación de nuestra vida. Cuando no hay un deseo de dar más, cuando nos conformamos con el mínimo, nuestra vida empieza a ser vida del mínimo, es decir, vida mediocre. No es que quiero ofender a nadie, me lo digo a mí mismo. O sea, cuando no quiero dar más, cuando me quiero comportar en el mínimo, mi vida empieza a no tener trascendencia, a perder el sentido pleno. Vamos a pedirle, hermanos y hermanas, al Señor que nos conceda la gracia de poder escuchar a su Hijo, como Él nos lo dice en el Evangelio, ¿verdad? Ya no dice a Jesús que está con Moisés y con Elías, no dice, escuchen a Moisés y a Elías y también a mi hijo. No dice, escúchenlo a él. Moisés y Elías, toda su profecía, toda la ley y toda la profecía tienen su pleno cumplimiento en Jesús. Ya una vez que Jesús se manifiesta, todo lo demás, ¿verdad?, toma su pleno sentido. Entonces, a quien hay que escuchar ahora es a Jesús. Padre, entonces ya no leemos nada del Antiguo Testamento. No, claro que sí, yo no estoy diciendo que no, pero a la luz de Jesús. Siempre la iglesia naciente vio que las Escrituras se tienen que interpretar a partir de la vida de Jesús. Todo lo anterior, porque esto entonces le da una luz plena y hace que destelle toda esta luz que hay en el Antiguo Testamento. El Padre nos dice que escuchemos a su Hijo. Así como a Israel le había dicho el famoso Shema Israel, es decir, escucha Israel, el Señor tu Dios es uno,
pues ahora nos dice a nosotros, escuchen a mi hijo. Eso es lo que especialmente le dice y escuchan, ¿verdad?, Pedro, Santiago y Juan, y es lo que estamos invitados cada uno de nosotros a escuchar. La Iglesia siempre ha visto que la fe, dice, es un auditu fidei. ¿Qué significa auditu fidei? Un oído que escucha. Es decir, la fe siempre entra por los oídos. Por eso entonces esta invitación a escuchar, a adentrarnos más en este misterio de salvación. Escuchar a veces se nos complica. Qué difícil es escuchar a veces, ¿verdad? Con tanta distracción que tenemos, con tantas prisas. Corremos, ¿verdad?, de un lado a otro, hacemos una cosa, hacemos la otra, y a veces lo que menos hacemos es dedicar tiempo para escuchar a Dios, para escuchar a nuestros hermanos, para escucharnos, digo, también a nosotros mismos. A veces vamos tomando decisiones por la vida, así, ¿verdad?, y una y otra, y ya después dices, bueno, ¿y cómo hice todo esto? ¿Cuándo lo hice? ¿Cuándo lo decidí? Y decisiones a veces que son muy importantes y las tomamos sin escucha. La invitación entonces en este tiempo, especialmente este tiempo de Cuaresma, es que aprendamos a detenernos un poco, ver la gloria de Jesús que se manifiesta y hacer caso a esas palabras de Dios de escuchar a su Hijo. Que el Señor nos conceda entonces, hermanos y hermanas, que abramos nuestros oídos para que entonces podamos escuchar qué es lo que Dios quiere de nuestra vida. Cómo se están manifestando los signos de Dios en nuestra vida para que entonces podamos decir, Señor, te quiero seguir, ¿verdad? Y no decirle, Señor, estoy muy cómodo, quedémonos aquí. Te hacemos unas tiendas, ¿verdad? Y aquí nos la pasamos bien y tranquilos. Porque la vida del Evangelio nunca es estar bien y tranquilos. Nunca es sentarse y acomodarse. Siempre es un caminar continuo. Este año el Santo Padre, ¿verdad?, en este 2025 ha proclamado lo que es el año del jubileo Peregrinos de la Esperanza. ¿Y qué significa ser peregrinos? Pues que caminamos, que actuamos, que andamos en acción, que no nos detenemos, que nuestra vida es ser milites, o sea, ser caminantes, ¿verdad? Se dice que la iglesia se divide en tres partes, que es la iglesia celeste, la iglesia purgante y la iglesia militante. La iglesia militante somos nosotros. ¿Y qué significa militar? Significa caminar. El Santo Padre, ¿verdad?, con este jubileo nos lo recuerda, que nuestra vocación es caminar también. Jesús, dice San Lucas, va camino a Jerusalén y muestra en el Evangelio un continuo caminar de Jesús. Jesús no se detiene nunca y no se detiene tampoco cuando se cae, que es una hermosa tradición, ¿verdad?, que nosotros celebramos en el Vía Crucis de las 3 caídas de Jesús. O sea, Jesús camina porque tiene una meta. ¿Cuál es nuestra meta? Pregúntese cada uno de ustedes. ¿Qué meta tienes? ¿Hacia dónde caminas? Porque también no se trata solo de caminar, porque a veces podemos caminar a lo loco, sin sentido, ¿verdad? Tenemos que escuchar para saber dónde tenemos que ir, para que se nos vayan dando las direcciones, las coordenadas y el camino para poder llegar. Dios nos llama a su reino, nos llama, ¿verdad?, al cielo, nos llama a la resurrección, a estar siempre con Él. Es una meta que tiene todo cristiano. San Pablo dice que nosotros corremos y corremos por una corona que no se marchita, es decir, por una vida que es vida eterna. Entonces, hermanas y hermanos, no nos sentemos, no nos acomodemos, ¿verdad? Esto es lo que nos dice el Evangelio. No nos acomodemos a una vida fácil, sencilla y cómoda. Al cristiano le toca caminar. Bueno, entonces, caminar, pero escuchando, ¿verdad?
Transcurridos varios días desde los preocupantes hechos del domingo 9 de marzo, los obispos de la Conferencia Episcopal de Honduras se pronuncian indignados con lo que muchos califican de boicot a las elecciones primarias. El periodista de Suyapa Medios dio lectura al mensaje de los obispos. Con toda la población nos sentimos indignados, pero a la vez admirados. Indignados con lo que muchos califican de boicot a las elecciones primarias, pero sobre todo admirados del pueblo hondureño y su firme convicción democrática. Corresponde a la justicia realizar una investigación seria y deslindar con prontitud las responsabilidades correspondientes por el retraso en la llegada de las maletas electorales a cientos de centros electorales, particularmente en el Distrito Central y en San Pedro Sula, las dos más grandes concentraciones de carga electoral. Para la Iglesia Católica, el mensaje de los votantes es claro: no a la manipulación, sí a elecciones libres y transparentes. En este sentido, el sector privado respalda el llamado de los obispos y exige corregir las irregularidades de cara a los comicios generales de noviembre. Se tiene que corregir todo esto, se tiene que ver de dónde aparecieron ese tipo de problemas para corregirlos para las elecciones generales, si no puede haber un caos en el país. Y es lo que tenemos que evitar cuando la gente, usted vio masivamente, llegaron a votar gente a las 3 de la mañana, a terminar de votar a las 3 de la mañana, y quiere decir que la población está ávida de la democracia. Y esto es lo que tenemos que pelear como ciudadanos. Según el comunicado, los hondureños deben salvaguardar la democracia. Es por ello que dirigentes políticos advierten que la población está cansada de quienes no trabajan por el bien común, y esto motiva la necesidad de cambios. La gente quiere un cambio y está en la gente ver las mejores propuestas de país, no la carita, no la cancioncita, no solo el TikTok, sino que también las propuestas exactamente qué es lo que vamos a hacer. El país no aguanta, la inflación está difícil, la inseguridad, todo mundo dice que está grave. Los obispos de Honduras instan a las autoridades a garantizar elecciones transparentes y pacíficas, exigiendo que los órganos electorales actúen con diligencia y responsabilidad, sin dejarse manipular.